Bueno, Listo, admitiendo a todos los colegas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ismael? Qué gusto de verlo, colega. ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal, anda? Raúl? ¿Cómo está? Bien, bien. Don Carlos Rodríguez, gracias por conectarse desde el otro lado del Hola, mundo. hola, ¿qué tal? Mm. Vamos dando la bienvenida a todas y todos los colegas que se han estado conectando, que se conectan a este ciclo. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Acá vemos colegas Tamara, Sergio, María Inés, Jonathan Carrasco, Eduardo, Francisco Alarcón, Yanni, bienvenidos, bienvenidos todos y todas. Perfecto. Bien, en honor al tiempo, como siempre nos gusta partir a la hora, damos las gracias a todos y a todos por conectarse esta tarde, tarde casi noche ya, en este nuevo encuentro y muy emocionante ciclo que tenemos para ustedes. Para quienes no nos conozcan, porque nos dimos cuenta que muchos de ustedes no son parte de la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas. Les cuento brevemente, en muy pocos segundos, quiénes somos. La Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas es una corporación sin fines de lucro destinada a crear y promover el conocimiento de la ingeniería portuaria, costera, y marítima en nuestro país. En ese sentido, empezamos un esfuerzo en el año 2013 generando el primer curso de defensas costeras con Jens van der Meer y el 2017 nos configuramos como corporación sin fines de lucro con personalidad jurídica. De ahí en adelante hemos desarrollado una serie de actividades en donde ya el año pasado y este año estamos muy fuerte empujando la asociación. Parte de ese esfuerzo es este webinar también y busca que ustedes se integren a estas actividades y en este caso particular, en este caso, en este webinar, en este ciclo de webinar, estamos dando una especial visibilidad a la zona sur del país. ¿Ya? Si hay alguien, vimos que entre el registro había muchas personas de Ecuador también, con México. Les comentamos que la zona sur está configurada por una serie de islas y canales interiores en donde se desarrolla una de las industrias más importantes en Chile, que es la acuicultura y el cultivo de especies. Y por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo importante para que nuestros colegas y socios de la asociación que están en ese espacio específicamente muestren cómo se está desarrollando la ingeniería costera y portuaria y marítima y oceánica en ese lugar. Así que agradecemos a todos y a todas quienes se están conectando, socios, no socios. Desde ya los invitamos a estar atentos a las redes sociales de la asociación, principalmente en LinkedIn, porque tenemos muchas noticias que les vamos a ir contando en los próximos webinars también y actividades que se vienen muy, muy pronto. Gracias a todos. Veo mucha gente de distintos lugares del país, así que está, y de otras latitudes también. Gracias a Ismael Ormazábal, que está desde Perú. También un saludo. Así que los conectamos. ¿Quién está con nosotros el día de hoy? La tarde de hoy es específicamente un profesional que comienza su formación en la carrera de Ingeniería Civil Oceánica en la Universidad del Paraíso, donde desarrolla una carrera por más de 10 años como profesor e investigador y divulgador científico en el ámbito marítimo, portuario y costero. En ese sentido, destacan dentro de sus logros la creación del sistema de monitoreo de marejadas o desarrollo de una escala de impacto de marejadas que hoy conocemos todos, por lo menos en Chile, como el sitio web Marejadas UV, y que consultamos y que hoy en día es uno de los elementos los cuales la Armada de Chile toma en consideración para sus pronósticos también. Posteriormente, migra hacia el sur de Chile, desde la zona centro hacia el sur, para trabajar en la empresa SGS Ecotecnos, ¿ya? Desarrollando actividad técnica comercial y desarrolla una serie de elementos asociados, elementos y técnicas de observación en el ámbito marítimo costero. Posteriormente se hace independiente, actualmente es consultor en ingeniería marítima
y portuaria, y creador de la empresa M5 Datatech. Y para no dar una extensa divulgación de su currículum, que es bastante largo, dejo con ustedes a mi personal amigo y muy admirado ingeniero y profesional, Mauricio Molina. Mauricio, gracias por conectarte desde Puerto Montt. Eh, y por favor, el escenario es tuyo. Te dejo ahí libre para que puedas compartir la presentación. Adelante. Estupendo. Hola Raúl, hola a todos. Muy bienvenidos. Confírmame que me escuchan ok. Te escucho muy Vamos a ir bien. haciendo perfecto, vamos a ir haciendo algunas verificaciones. Muy contento de poder acompañarles, muy contento de su presencia y de que estén destinando parte de su tarde para esta actividad. Es algo que hace un buen rato veníamos impulsando y bueno, vamos a dar puntapié inicial a este ciclo de charlas. Esta es la primera, no hay primera sin segunda ni segunda sin tercera, así que vamos a tener una secuencia de actividades en las cuales queremos compartir con ustedes algunos pensamientos, algunos lineamientos, algunos desafíos también que son relevantes de ir abordando. Eh, y en ese sentido, la idea fundamentalmente es, por un lado, si no es del área de la acuicultura, interiorizarlo. Si es y por lo tanto se va a quedar inevitablemente con un montón de preguntas, pero ahí va a estar la invitación para que pueda estar insertándose en esta área. Si ya es del mundo de la acuicultura, van a haber algunos elementos que claramente usted ya maneja, pero siempre hay elementos nuevos y siempre hay discusiones nuevas, y por lo tanto también confío en que eso pueda ser de valor para usted. Así que, sin más, voy a proceder a compartir pantalla. La idea en cuanto a dinámica general es que en la medida que va produciéndose la presentación, si usted tiene alguna consulta, puede irla colocando en los comentarios y ya hacia el final de la presentación vamos ahí a dar respuesta a las diferentes preguntas y bueno, también va a haber oportunidad también de micrófono abierto para aquellos que así lo requieran. Por favor, si me confirman que se logra ver bien este panel de la derecha molesta. Sí, se ve bien la presentación. Se ve bien, Se ve bien, ya. solo lo ves tú, Mauro. No hay problema. Adelante. Ya, ¿usted ve la pantalla completa todo? Así es. Sí, Estupendo. Bien, bueno, les contaba, en este caso es la primera charla, el oleaje como factor de diseño y los desafíos para conseguirlo. Ahí, si usted gusta, guardo un pantallazo, ahí está mi contacto, lo escanea, le va a quedar el número de teléfono, el correo, en caso de que por algún motivo luego quisiera ponerse en contacto. Y para contextualizar, les presento este video que fue tomado de TikTok, no es de mi autoría. Me he dedicado a colectar algunos videos que pueden ser de utilidad y creo que puede ser una buena referencia, un buen approach del ambiente en el que se desarrolla la actividad. Eh, no es la realidad de todos los centros, pero sí hay muchos centros que esta es su realidad ante condiciones extremas y ante esas condiciones de oleaje que pueden ser muy relevantes, que pueden ser significativas desde el punto de vista estructural. Entonces es necesario generar los estudios correspondientes para poder abordar este desafío. Eh, Desde los inicios de la salmonicultura hasta el año 2019, 2020, algunos eventos extremos provocaron algunas contingencias complejas desde el punto de vista de la infraestructura, generándose episodios de escapes de peces. Sin embargo, contar del año 2020 se establece una resolución con una serie de directrices para el diseño que permite un poco contener estos elementos y de eso vamos a estar hablando más adelante. Pero como les decía, no soy el único que va a hablar, vamos a tener otros dos grandes expositores en esta serie. En mi caso, que estoy comenzando, voy a dar un panorama general respecto a lo que es la acción del oleaje en la infraestructura de la salmonicultura. Y luego vamos a tener el día 26 de junio, en este mismo horario, a Héctor Hidalgo, que es jefe de oceanografía de Pelícanos, que nos va a estar hablando acerca de los estudios de la moderación de oleaje según la resolución 1821.
básicamente la práctica actual del desarrollo de los estudios que se realiza. Pelícanos, por ejemplo, es una de las empresas que ofrece el servicio y se encarga de mediciones y hacer los estudios correspondientes. Y sobre todo también es un gran modelador Héctor, así que hay varios elementos que nos va a estar contando respecto a esto. También el día viernes 10 de julio vamos a tener a Alejandro Ernest, él es jefe de oceanografía de la empresa Nazca Spa, también otra empresa proveedora de la industria, también en el ámbito de la oceanografía. Y bueno, son dos grandes elementos, Héctor y Alejandro, que van a plantear toda su expertise, y que en este caso Alejandro va a ir un paso. Héctor se va a quedar un poco más con la componente de la práctica actual y los desafíos que se enfrentan actualmente, y Alejandro va a ir un poquito más allá al ámbito ya de lo que se está hablando hace un tiempo en la acuicultura, que es abordar la acuicultura oceánica, una acuicultura que esté más expuesta al oleaje oceánico, con mayor desafío energético. Tiene algunas ventajas desde el punto de vista ambiental, pero tiene un gran desafío desde el punto de vista de la estructura. Así que también los dejo invitados para que puedan anotarse para esas charlas, y esto va a ser una secuencia entonces que les va a permitir tener una mirada panorámica respecto a estos temas. Así que desde ya quedan cordialmente invitados a esas charlas que van a venir posteriormente. Bueno, para comenzar, un elemento clave dentro de todo esto es clarificar dónde se desarrolla la actividad. La región de los lagos, la región de Aysén y la región de Magallanes son los que alojan fundamentalmente en la actividad acuícola, particularmente la salmonicultura. Si bien dentro de la parte acuícola se incorpora también la mitilicultura, esta se desarrolla fundamentalmente en la región de los lagos. Y a pesar de que nuestra zona de extremo sur austral es bastante extensa, la salmonicultura se limita a las áreas que están encerradas en ese cuadro. Hay zonas amplias, zonas de protección ambiental, donde la industria no está incorporada, pero el elemento clave y central que da sustento al desarrollo de esta industria es la presencia de agua marina calma. Agua marina que no está afecta a las condiciones de oleaje, y es lo que ocurre en la zona de mar interior, donde la acción del oleaje oceánico no llega. Esa es básicamente la razón de ser por qué la industria está localizada en este punto. Y entonces debemos entender de inmediato de que el oleaje es un factor relevante desde el punto de vista de la industria salmonicultora, justamente buscando los lugares abrigados a la condición de oleaje. Si hacemos un zoom, por ejemplo, a esta parte en la zona de Aysén y nos metemos en el archipiélago de los Chonos, ahí hay una mayor mirada, por ejemplo, de la presencia de las distintas concesiones que están en operación, algunas de ellas en operación, algunas en algunos momentos están bajo situación de descanso, pero básicamente los lugares apropiados o aptos para poder desarrollar la industria requiere que no hayan condiciones de oleaje importantes. A cambio, ¿qué es lo que sí se enfrenta? Se enfrenta a condiciones de corrientes significativas. Sin embargo, se logra generar la expertise necesaria como para poder hacerle frente a esos desafíos. Es una condición también desafiante en cuanto, por ejemplo, a las profundidades. Ahí hay un mapa batimétrico del seno Aysén, donde fácilmente se alcanzan profundidades superiores a los 200 metros. Y en esos contextos también es donde esta infraestructura se termina desarrollando. Entonces, si pensamos en las características de la zona de estudio, tenemos una zona fundamentalmente sin oleaje oceánico o casi, aunque lo que va a venir con la última presentación es, bueno, tratemos de ir hacia esa zona más expuesta a las condiciones de oleaje oceánica. Son cuerpos de agua bien delimitados, la presencia de islas, de canales, montañas, etcétera, va dando un cuerpo de agua que está restringido, si bien todo interconectado, pero desde el punto de vista de la generación del oleaje, es una zona de cuerpo de agua restringido, o sea, es muy local la zona de influencia en la que el oleaje actúa sobre un centro, esto a partir del viento que lo genera. A diferencia de lo que pudiese pasar en el área oceánica, donde
olas que son generadas a miles de kilómetros, llegan hasta la costa. En este caso no, esas olas no llegan y solamente el oleaje de generación local eh, llega hasta el lugar. Y como había comentado anteriormente, son sectores de alta profundidad. Ahí en la imagen ustedes pueden ver dos lugares con detalles de los centros, con estos sistemas de balsas jaula, que un poco más adelante voy a detallar también un poco sobre su estructura. Entonces, a partir de lo que he comentado, vamos a tener dos tipos de oleaje fundamental, un oleaje oceánico y un oleaje de generación local. Ambos son producidos por el viento. La zona de generación en el caso oceánico es todo el océano, mientras que en la generación local es solamente un cuerpo de agua restringido, por ejemplo, el tamaño del canal, el seno del Reloncaví, por ejemplo, o el fiordo Comau, etcétera, diferentes lugares. En cuanto a las características del tipo de oleaje, normalmente el oleaje en el área oceánica se desarrolla completamente. Hay un momento en el que ya el viento no es capaz de entregarle más energía. Sin embargo, en el caso de generación local, normalmente el oleaje está delimitado, está restringido por la geometría de ese fetch. Que lo que es el fetch, la zona donde el viento actúa sobre el cuerpo de agua y termina generando oleaje. Y entonces estas restricciones van provocando alturas típicas, por ejemplo, en el área oceánica de 2 a 3 metros, mientras que en la zona interior son usualmente menores a medio metro, estamos hablando del oleaje típico, mientras que las alturas extremas en la zona oceánica puede llegar fácilmente a los 10 metros de altura, mientras que en zona de generación local podemos estar superando el metro, 2 metros, inclusive en algunos lugares muy particulares podrían generarse alturas un poco mayores. Pero el gran distintivo dentro de los dos tipos de oleaje, más que la altura, es el periodo. Y eso también es un elemento importante que vamos a discutir, porque el oleaje oceánico, cuando queremos caracterizarlo, normalmente estamos hablando de periodos del orden de los 6 a los 25 segundos, como rango más típico, en donde importa desde el punto de vista de la ingeniería. Todos los que vienen, por ejemplo, de la actividad portuaria, en zona oceánica, estoy pensando de Ancud al norte, el oleaje que importa o el que afecta normalmente ronda los 12 segundos, los 14 segundos, que es el oleaje tipo Swell que viene del Pacífico Sur. Y normalmente los periodos menores a 6 segundos, que se producen también, sobre todo en condiciones de tormenta local, en general no terminan afectando mucho desde el punto de vista de lo que es la relación con el LoRa de los buques. Pero en el caso de la zona de generación local, en ese caso estamos hablando de periodos cortos, periodos menores a los 6 segundos. No se producen ondas de mayor periodo. ¿Por qué razón? Porque los cuerpos de agua son más bien restringidos, no son tan extensos, entonces no se pueden generar olas tan largas. Y esa caracterización de periodos menores a 6 segundos es muy relevante porque también va a ir marcando cuáles son los desafíos que se tienen en cuanto a la medición del oleaje. No es lo mismo medir un oleaje en el área oceánica, como puede ser una playa de la zona centro de Chile, como en la zona del mar interior, donde los periodos son más cortos, donde se requieren frecuencias de muestreo más detalladas, para poder caracterizar de buena manera el oleaje. Y en cuanto a dirección, bueno, normalmente viene desde el suroeste, oeste y noroeste en el caso oceánico, pero en generación local va a depender de la geometría, va a depender de si hay una dirección predominante del cuerpo de agua en la que normalmente el viento, también por las condiciones orográficas, cerros, etcétera, también se canaliza, y entonces la dirección del viento va a ir variando dependiendo del caso. Perdón. Un poquito de agüita para que se me pase, disculpen el percance. Bueno, en la imagen ustedes pueden ver lo que es la infraestructura típica para un centro de cultivos. La mayoría de los centros poseen jaulas cuadradas, que al empalmarse terminan configurando un set rectangular. Normalmente jaulas de 30 por 30 metros, 40 por 40 metros. Ya hay de 50 por 50 metros, entonces hay también un desafío respecto a las dimensiones.
Y hay también de carácter circular, ¿ya? En este caso, les muestro un esquema típico de fondeo de un sistema de cultivo. Las jaulas tienen asociadas una concesión de la cual no puede salir. De hecho, Senapesca está permanentemente fiscalizando que no se salga, y por lo tanto es clave que los sistemas de fondeo aseguren que la estructura permanezca en su sitio. Luego, el dimensionamiento de la infraestructura desde el punto de vista de la posición y de asegurar la subsistencia de la estructura en el tiempo tiene que ver con los sistemas de fondeo, principalmente. En este caso, las líneas que se ven tanto en la estructura de jaula como, por ejemplo, en los artefactos navales que apoyan al desarrollo de la industria, que es, en este caso, el pontón, y en ese caso también tenemos un ensilaje, o podría haber un incinerador, o tal vez una plataforma de oxigenación, diferentes elementos, artefactos navales que apoyan el desarrollo de la industria. En todos esos casos, la mirada principal está en diseñar bien esos fondeos compuestos por un muerto, usualmente de hormigón, o tal vez un ancla, y se van desarrollando entonces diferentes líneas, y el propósito fundamental del diseño es asegurar que esas líneas soporten las cargas ambientales. Y normalmente, básicamente, esas cargas ambientales se limitan al viento, al oleaje y la corriente. Pero como estamos hablando del oleaje, nos vamos a centrar fundamentalmente en el oleaje, y hay una serie de interacciones que también se van produciendo dentro de la estructura. Esa gaviotita con ese movimiento circular va dando cuenta este proceso de la acción del oleaje sobre la estructura. Como decía, el oleaje es muy importante en la salmonicultura, por un lado por ausencia, el hecho de buscar lugares que no tengan oleaje es los motivos de por qué se eligieron ciertos lugares para el desarrollo de la industria. Pero también el oleaje, al menos de generación local, va generando cargas en las líneas de fondeo, tiene incidencia en los niveles de movimiento de pontones y ensilaje, que son los artefactos navales que acompañan a la estructura, y pueden generar fluencia y potencialmente fatiga en pasillos dependiendo de la dirección de incidencia. Explico esto. Si tenemos un sistema de balsas jaulas y esas jaulas están conectadas por pasillos, cada una de estas aristas que ustedes ven en la imagen inferior, si por ejemplo es de 30 por 30 metros, está compuesto por 3 pasillos de 10 metros cada uno. Cada arista de cada cuadrado son 3 pasillos de 10 metros, y eso va a terminar provocando que haya un proceso de unión articulada que para la acción de tránsito del oleaje, entonces esa estructura se va a mover para, en cierto modo, no generar acciones de carga sobre la estructura misma. Y por lo tanto, de esa manera se puede, en cierto modo, salvar la dificultad de la acción del oleaje. No obstante, tenemos situaciones en las que el oleaje incide de manera oblicua, y entonces estos efectos de articulación en realidad terminan actuando de manera como de torsión, y esa acción de torsión termina también influyendo dentro de lo que es la fatiga de los materiales. Hay un videito, otro videito también, como para poder caracterizar eso. Espero que puedan verlo lo suficientemente fluido como para que se entienda la acción. Eh, Pueden notar que la mayor dirección en realidad del oleaje está un poco alineado con la estructura, pero si prestan atención a los pasillos, van a darse cuenta que también se va produciendo este efecto como de giro lateral, que también va a terminar provocando algún tipo de requerimiento estructural sobre los elementos. Así que eso es parte un poco de lo que va ocurriendo en el entorno. Para poder ordenar todo esto, la Subsecretaría de Pesca en el año 2020 saca la resolución exenta 1821, la cual tiene por propósito evitar el escape de peces mediante la definición de criterios de diseño y estructura de cultivo. Esta básicamente empieza a sentar la estructura típica de los estudios ambientales viento, oleaje y corriente. Particularmente nos vamos a centrar en oleaje. Y también luego termina teniendo incidencia en cómo se va produciendo el diseño de las estructuras.
establece los estudios, los requisitos para los estudios oceanográficos, entre ellos el oleaje, y define la magnitud asociada a los periodos de retorno de 10 o 50 años. Desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista del diseño, la clave es siempre tener la carga de diseño. ¿Cuál es aquella condición máxima que se espera se enfrente durante la vida útil para que la estructura que yo estoy diseñando sea capaz de afrontarla, por tanto, sobrevivir y se pueda asegurar la continuidad operativa? No es deseable que ante una condición extrema una componente falle porque se van a producir daños, y en el caso particularmente de los centros de cultivo de salmones, el principal daño no es tanto en la parte de infraestructura, sino que más bien el tema del escape de los peces. Porque recordemos, los salmones no es una especie nativa, es una especie introducida, hay una preocupación también de los impactos que puedan provocar en la fauna local, la inserción repentina de una gran cantidad de peces que puedan haber salido de un escape, de una falla de una estructura, ¿ya? Así que por ahí va un poco la motivación principal del desarrollo de esto. ¿Y con qué quiero que nos quedemos? Que la propuesta, la norma, nos lleva a la tarea de identificar el oleaje asociado al periodo de retorno de 10 y 50 años para el diseño de la estructura. Y entonces el desafío es, ¿cómo logramos obtener una información respecto a algo que va a ocurrir una vez más o menos cada 50 años? Las buenas prácticas del análisis de valor extremo en el ámbito marítimo hablan de que se requieren del orden de 2 a 3 veces que una estadística se puede extender a de orden de 2 a 3 veces su duración. Si ese fuese el caso, entonces estimar un oleaje con periodo de 50 años implicaría entonces disponer de estadísticas de a lo menos 15 años. Y no es fácil disponer de estadísticas de esa extensión, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay un desafío importante respecto a cómo ir abordando esto. Y bueno, particularmente esto ya más a nivel normativo, hay 8 numerales específicos. Solamente quiero destacar algunos elementos, que el objetivo del estudio es determinar el clima de oleaje y el de carácter extremo, determinar si es que hay influencia de oleaje oceánico. En la mayoría de los casos no lo hay, pero hay algunos centros que sí tienen alguna exposición al oleaje oceánico. Se requiere realizar una medición in situ para poder validar las estimaciones de largo plazo. Y de ahí la medición que se propone son mediciones de un mes para poder caracterizar el oleaje que se produce en la zona. Y este proceso de reconstrucción de la estadística de 15 años se pueden ocupar metodologías como por ejemplo de Hindcasting, donde reconstrucciones históricas de viento pueden ocuparse para generar una reconstrucción histórica de oleaje. Y esa reconstrucción histórica de oleaje se valida a partir de la medición que se dispone, en este caso, de un mes. Ahí también se genera una preocupación, en realidad un pensamiento, podríamos decir, porque desde el punto de vista de la corriente, la medición de la corriente se hace durante un mes, eso pensando en poder captar un ciclo lunar, y uno entiende de que como la luna es el principal forzante de la marea, y la marea la principal forzante de la corriente, entonces con un mes logro captar de buena manera el comportamiento típico de la corriente, o al menos generar una buena aproximación. Y ahí tenemos entonces cómo se resuelve desde el punto de vista de la corriente. Desde el punto de vista del viento, la norma te lleva a que debas realizar una medición de viento de un año, pensando en capturar las variaciones estacionales. Y con esa información de un año, entonces tú puedes describir de manera adecuada el comportamiento del viento, y comparándolo con series históricas, podrías tener una aproximación relativamente fiable de él. Pero en el caso del oleaje también se considera un mes. Pero el oleaje no está gobernado por la acción de la luna ni de la marea.
Entonces, el oleaje no está gobernado por la acción de las constituyentes armónicas. Luego, el nivel de incertidumbre es un poco mayor. El nivel de incertidumbre del oleaje es comparable con el nivel de incertidumbre del viento. Sin embargo, para el viento se mide un año, pero para el oleaje se mide un mes. Entonces, hay un elemento ahí que ir masticando un poco más claramente. Tener la expectativa de medir oleaje durante un año es un desafío mayor. Tener equipos en el agua durante esa cantidad de tiempo es también un desafío mucho más grande. Y la expectativa general que se tiene es que en la medida que haya una buena caracterización del viento, y como la relación del viento con el oleaje está relativamente bien abordada a través de estudios, modelación, etcétera, entonces, por extensión, uno diría que si se hizo un buen trabajo de caracterizar el viento, entonces debería también poderse lograr en el caso del oleaje. Ese es un poco el paraguas general respecto a lo que la norma propone para el estudio del oleaje. Ahí está la extensión de las mediciones, 30 días, me ando adelantando un poco. Registrar máximo cada 3 horas, observaciones de 18 minutos, frecuencias de muestreo que permitan mediciones de periodo 3 de 30 segundos, debe registrar la altura, el periodo de dirección, y debe ser en la concesión o en un lugar representativo. Recién les comenté de que el oleaje que nos interesa en realidad tiene periodos menores a 5 o 6 segundos. Sin embargo, la resolución dice de que hay que analizar oleajes de periodos de 3 a 30 segundos. Y en realidad la mirada del oleaje de 3 a 30 segundos es una mirada más de oleaje oceánico, no más de oleaje, no de oleaje de generación local. ¿Qué tenemos acá? Tenemos en realidad un espíritu de la norma muy basado en la publicación CHOA 3201, que es justamente para el desarrollo de estudios oceanográficos, pero que la 3201, aun cuando contiene elementos para el estudio del oleaje de aguas interiores, está fundamentalmente descrito para la caracterización del oleaje oceánico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la norma en sí mismo está contaminada con el espíritu del oleaje oceánico, aun cuando busca caracterizar oleaje de generación local. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia, por ejemplo, está en esta restricción de los 30 segundos, siendo que el oleaje que típicamente ocurre en esta zona es menor a 5 o 6 segundos. Y otro elemento también que viene del proceso oceánico, que no es tan comparable o compatible con las condiciones de generación local, es cada cuánto voy haciendo los registros. En este caso, por ejemplo, se plantea que se registra cada máximo 3 horas, lo cual era habitual hace 10 o 20 años atrás en el área oceánica. Sin embargo, vamos a ver más adelante de que los procesos que van formando el oleaje, fundamentalmente el viento, tienen niveles de variabilidad significativos en intervalos menores a 3 horas. Y por tanto, ¿qué significa eso? Que si la tasa de muestreo de observación de las condiciones de oleaje están muy distanciadas en el tiempo, pueden haber fenómenos entre medio que lo esté pasando por alto. Y entonces ahí también una condición necesaria para los estudios de generación local es que la recurrencia con la que se realizan las observaciones sea más seguido. Ideal, media hora, pero eso implica también un costo mucho mayor desde el punto de vista de la batería, etcétera. Pero una hora pudiera ser un valor prudente para poder seguir avanzando en esa línea. ¿Y por qué planteo esto? Porque el punto 28, que habla acerca de la validación entre la climatología y la medición, requiere necesariamente que las mediciones puedan representar adecuadamente la realidad del lugar. Y si los requisitos o las restricciones que se están imponiendo no son las suficientes, entonces la información que estamos recopilando no logra rescatar toda la calidad que se requiera, y entonces la comparación con los hindcasting también se vuelve un poco más débil, ¿ya? Entonces hay un proceso, hay oportunidades de mejora significativa respecto a la norma, y también eso va a tener impacto o de alguna manera también tiene que conversar con lo que son las prácticas usuales, de los cuales nos van a hablar en la siguiente charla. Ahí hay otros elementos que dice la norma, pero bueno, ¿hay oportunidad de mejora? Claro que sí, y eso es lo que les acabo de mencionar.
En general, la norma adolece de algunas dificultades, inclusive de redacción, pero también yendo a lo más profundo, algunas dificultades del marco metodológico en cierto modo, de procedimiento para la obtención de los valores de diseño. Eh, no hay pronunciamiento respecto al método de generación de oleaje, por ejemplo. Se lleva a analizar el oleaje a partir del viento local sin considerar la zona de generación. Por ejemplo, supongamos que lo que es blanco es mar, lo que en amarillo es isla, es una isla, un canal, etcétera. El recuadro azul es el centro de cultivo y el punto celeste viene a ser una medición de viento local. Para el proceso de diseño, eh, requiere las condiciones de viento a la cual se van a enfrentar los artefactos navales. Y por lo tanto, tiene mucho sentido que el lugar donde se mida el viento sea donde están los artefactos navales. Y por tanto, con ello, el diseño va a quedar bien ajustado. Sin embargo, si queremos estimar la condición de oleaje que afecta al centro, y esa condición de oleaje la derivamos a partir de la información del viento, necesitamos la información del viento donde se genera el oleaje. Y en ese sentido, el oleaje, ¿dónde se genera? Donde está el cuerpo de agua. Y entonces, la información de oleaje la información de viento que se debería emplear para poder hacer un buen ajuste de las condiciones de oleaje, debiera ser en el cuerpo de agua, no necesariamente en el centro. Y ahí entonces uno entendería de que en realidad el proceso de identificación del viento debería ser en dos puntos. Uno, en el sitio donde quiero evaluar las condiciones de viento, pero otro, el punto donde se genera el oleaje, que finalmente llega hasta el centro donde estoy realizando los análisis. Algunos de ustedes pudiera estar en estos momentos pensando, ya, pero te estáis metiendo mucho en la pata a los caballos, te estáis yendo muy al fino. Sí, comparto, probablemente pueda ser una mirada un poco academicista de la situación. Sin embargo, la idea es plantear también las oportunidades de mejora. Hay veces en las que se van generando ciertas brechas en la información y la idea aquí es dar luces de dónde podríamos estar identificando o dónde se pudiera estar presentando esas brechas. Entonces, bueno, en ese sentido, otro de los elementos que pasa también es que se incentiva por omisión el uso del mismo equipo para medir horas y corrientes. Las corrientes se miden con una ASP. La norma pide de que las corrientes se miden por debajo de toda la profundidad de la estructura, y eso estamos hablando normalmente de profundidad de 35 metros. El ASP también es capaz de medir horas. Sin embargo, el ASP tiene limitantes respecto a los periodos que puede capturar dependiendo de la profundidad de la instalación. ¿Y cuál es la situación que debiera ser la óptima para poder caracterizar bien tanto el eje como la corriente? Tener un equipo que esté midiendo corrientes a 35 o 40 metros de profundidad y tener otro equipo midiendo olas más cerca de la superficie para poder caracterizar mejor ese oleaje de periodo corto. ¿Qué ocurre? Ocurre que como el equipo dice que mide olas, entonces mido desde 30 a 40 metros de profundidad, pero la calidad de la medición queda afectada por las propias limitaciones del equipo, que lo vamos a ver más adelante. Claro, ¿cuál es el desafío? El desafío es que medir con dos equipos también es más caro. Entonces también hay un tema de costo involucrado, a lo cual también se necesita hacer frente. Hay temas relacionados con la frecuencia de muestreo, los intervalos, cada cuánto se mide, ya algo que he explicado anteriormente. Y aquí, por ejemplo, lo que le decía, lo de las 3 horas. Acá tenemos un registro de vientos. Medir cada 3 horas es eventualmente medir a las 9, medir a las 12, medir a las 15. Pero fíjense cómo, por ejemplo, este evento que ocurre de viento importante y que ocurre alrededor de las 16:30, no estaría caracterizado sus impactos del oleaje si es que el oleaje se mide a las 15 y a las 18. Sobre todo pensando en cuerpos de agua que son más restringidos, donde la respuesta del oleaje es algunos minutos posteriores a la acción del viento. Entonces, viento con alta variabilidad va a producir oleaje, no con la misma variabilidad, quizás con una variabilidad un poco menor, pero de todas maneras una variabilidad mucho mayor que estar midiendo cada 3 horas, y eso también es un elemento que es importante, se puede ir corrigiendo en el tiempo.
La profundidad de la instalación del equipo, que era algo que mencionaba recientemente, el oleaje, hay una relación de profundidad relativa del oleaje, donde a mayor profundidad el oleaje de mayor periodo es el que va a sentir el fondo. Dicho de otra manera, un oleaje de 8 segundos de periodo a 50 metros de profundidad ya no siente el fondo marino, ya no está interactuando con el fondo marino. Pero una ola de 1.6 segundos de periodo a 4 metros de profundidad ya no interactúa con el fondo marino. Eso quiere decir que si miramos estos desplazamientos orbitales y vamos disminuyendo en la columna de agua, cuando tenemos olas de 1.6 segundos, ya a 4 metros de profundidad la columna de agua prácticamente no se está moviendo. No se van produciendo los ciclos orbitales. Y si nosotros pretendemos medir oleaje de esas características con un equipo tan al fondo, entonces se va generando una debilitación en la calidad de las mediciones. Ahí está lo que les mencionaba antes. Esto, por ejemplo, es el cuadro de limitación de la máxima frecuencia que puede estimar un AVAC, que es el equipo más utilizado en la industria para poder medir oleaje, dependiendo de la profundidad de instalación y dependiendo de la configuración. Si es que el equipo se instala a 50 metros de profundidad y medimos, por ejemplo, condiciones no direccionales, solamente medir la frecuencia, etc., el cutoff se va a producir al 1.37 segundos, que quiere decir que solo va a ser capaz de medir de manera adecuada periodos mayores a 1.3 segundos. Y uno podría decir, sí, podría ser razonable, pero las mediciones piden que también se realice una caracterización de la dirección. Y si por lo tanto se habilita en el modo direccional, nos va a llevar a que a 50 metros de profundidad el equipo va a ser capaz de medir periodos mayores que 4.7 segundos. Y estamos diciendo de que la mayor parte de las olas son menores a 5. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que si vamos a medir el eje direccional con un AVAC a 50 metros de profundidad, prácticamente no vas a estar midiendo de manera adecuada la principal componente del oleaje. ¿Qué debería pasar? Debería pasar de que la profundidad de instalación del equipo sea más superficial, de tal manera de poder capturar de mejor manera los periodos más cortos. Entonces, van a producirse algunos elementos. Por ejemplo, hice este ejercicio en Puerto Edén. En Puerto Edén no hay centros de cultivo, pero coloqué uno ahí solamente para el ejercicio. Y, por ejemplo, un centro de cultivo ubicado en ese punto va a tener un fetch como lo que se marca en el área naranja. Una componente principal que va a venir desde el sureste, con 5,8 kilómetros de fetch, va a lograr pasar por ahí entre medio y llegar hasta el centro. Una banda un poco más ancha hacia el sur con 2.7 kilómetros y algo más local hacia el suroeste con 1.1 kilómetros. ¿Qué es lo que uno debiera esperar respecto a las condiciones de oleaje que se miden en el lugar? Que aparezcan esas tres direcciones principales de incidencia. Pero ¿qué pasa en muchas ocasiones? Que la medición de las direcciones da prácticamente X distribuido entre todas las direcciones. O sea, básicamente no hay una direccionalidad de las condiciones de oleaje. Cuando lo que uno debería esperar es que las condiciones de oleaje en cuanto a dirección reflejen más o menos las características de la zona del fetch, de la zona desde la cual el oleaje llega. Y esto en parte también, estas dificultades que yo les planteaba de que las mediciones se realicen demasiado profundas y que la caracterización del oleaje no se realice del todo de la manera no óptima, por así decirlo. Probablemente usted me pueda decir, sí, pero la altura, que es lo más importante, se caracteriza relativamente bien. Y sí, aun cuando están estos problemas asociados a la profundidad, de igual manera el equipo logra medir de una manera razonable las condiciones de altura de ola. Sin embargo, la dirección y el periodo son los que más sufren y donde a veces se pueden encontrar condiciones como esta, donde esté un equipo que en una zona muy protegida, muy abrigada, pero que encontraba periodos sobre 20 segundos, sobre 30 segundos,
y si uno miraba después los espectros, se daba cuenta que era puro ruido. O sea, había también una dificultad de medición. ¿Qué quiero dejar entrever con esto? Es importante y hay limitaciones también respecto a los equipos que hay que tomarlas en cuenta para que las mediciones puedan ser lo más precisas posible para poder apoyar luego el proceso de diseño de la infraestructura. Entonces, hay algunas propuestas de ir mejorando, aumentar la frecuencia de muestreo, emplear equipos con condiciones apropiadas según periodo objetivo, mediciones horarias, permitir mediciones no direccionales de ASP, en este caso si es que hay una cierta característica específica de fecha. En el caso, por ejemplo, de la determinación de las condiciones de largo periodo, la información de hindcasting que se emplea de viento, tener a lo menos 25 años, también hacer un ajuste adecuado en el caso de los vientos a partir de hindcasting más que de las mediciones, pero eso es un problema con los vientos, y etcétera. Hay una serie de desafíos, hay una serie de elementos, que esto ya más bien desde el punto de vista metodológico, pero que también nos llevan al desafío de, bueno, ¿qué elementos puedo ir logrando para poder generar una buena caracterización del oleaje? Básicamente me estuve centrando en los elementos asociados a la medición, que es un punto clave, de lo cual también van a seguir reforzando y conversando los expositores más adelante. Pero también van ocurriendo elementos relacionados con la información fuente de los vientos. Uno de los grandes descubrimientos, para mi sorpresa, en el último tiempo, fue los pronósticos de viento del IFOP, del sistema MOSA, donde, por ejemplo, ellos tienen una modelación de todo el campo de la zona de los lagos y Aysén, con una resolución de 3 kilómetros, que sigue siendo gruesa, pero es mucho mejor que los 31 kilómetros que tienen otros modelos, y que de alguna manera esto permite ir captando de mejor manera las condiciones topográficas que se van imponiendo en la zona. ¿Qué debilidades tenemos ahí? Bueno, es en modo pronóstico, no tenemos información histórica, y hacer un reanálisis extenso con un nivel de resolución amplio igual requiere una capacidad de cómputo importante. Eh, Hay algunos avances que se están logrando. Próximamente también se va a estar lanzando, o sea, va a estar comentando en respecto a un trabajo, a un FONDEF que desarrolló la Universidad de Valparaíso junto con la Universidad de la Frontera, con ahora modelación de viento a una escala de 1 kilómetro de resolución. Y eso también va a permitir poder tener una mejora en la capacidad de caracterización del oleaje. Bueno, he preferido dejarlo más redondo por acá. Van a haber un montón de preguntas, estoy seguro de eso, así que prefiero dejar la oportunidad. Antes de eso, los dejo invitados a que, si les interesa, puedan seguirme también en redes sociales como Sean y como Mauricio Molina. En LinkedIn, fundamentalmente, la información es más bien de carácter técnica, cosas como esta charla. Y en la otra, como Facebook, TikTok o Instagram, son más bien de conocimiento general, temas más de marejada, tsunami, protección en la costa, deportes náuticos, y cosas un poco menos técnicas, pero que igualmente creo pueden ser valiosas para alguna de ustedes. Así que, siendo eso, hasta ahora, mi amigo Raúl, agradecido por el Perfecto. espacio. Eh, ¿Tienen un problema tu charla? Queda con gusto poco, como decimos nosotros en algunos. Así que, pero no nos vamos a quedar con eso. Hay 5 consultas ya que hemos anotado y agradecemos a quienes han seguido esa regla para poder para presentarlas. Primera consulta de Carlos Rodríguez, nuestro gran colega que está conectado desde Vancouver, dice, se piden magnitudes asociadas a los primeros parámetros de oleaje, Mauricio, de periodos de retorno de 10 y 50 años y quiere hacer el match con la estructura. ¿Cuál es la vida útil de las estructuras que tú nos mostraste en las imágenes? Bien, voy a aclarar algunas cosas. O sea, primero, en la parte estructura no soy el especialista, pero esa disculpa no va a quitar una respuesta. A pesar de que no soy el especialista en la parte de diseño de la estructura, propiamente tal, sí hay algunos antecedentes que manejo. Normalmente lo que son los pasillos, a ver,
hay una secuencia dentro del desarrollo de la industria que tiene que ver con el ciclo de cultivo del salmón y un periodo de descanso cuyo proceso en conjunto demora 2 años. Por lo tanto, en esos 2 años, ¿qué va a pasar? Van a hacer los estudios de adecuación para iniciar, van a instalar la estructura, luego van a traer los peces, los van a engordar, va a llegar el proceso de la cosecha, se llevan todos los peces y luego se llevan la estructura. Y luego viene un periodo de descanso. En todo ese ciclo pasan aproximadamente 2 años. Ese ciclo luego se vuelve a repetir, se repiten todos los estudios y así se va posteriormente. Entonces, primer elemento, vida útil desde el punto de vista de la estructura o desde el punto de vista de la configuración de estructura en su conjunto. Si hablamos de estructura en su conjunto, para efectos prácticos, la vida útil de la obra es 2 años, porque es el tiempo en que se instala y luego se desarma y se lo llevan. Ahora, si analizamos sus componentes, usualmente se van reciclando para 2 o 3 ciclos y se van analizando de manera diferenciada tanto lo que son los cabos como lo que son las rampas, los pasillos. También se van evaluando en cuanto a si siguen siendo óptimos, si es que llegan a un concepto que se llama subestándar, que eventualmente sus capacidades de resistencia sean menores a la apropiada, ya en ese caso se descarta el material, pero en cuanto a lo que es la infraestructura armada, son 2 años. Y quiero ir a la segunda pata, y ahí agradezco que Juan Pablo me dé una manito para arriba porque él es uno de los especialistas en la De materia. hecho, te iba a pedir permiso para que Juan Pablo interviniera. Sí. Sí, sí, y le voy a pedir también que lo haga, pero antes de eso quiero terminar de cerrar un punto. Entonces, volviendo al inicio de la pregunta, por un lado, se está pidiendo análisis de periodo de retorno de 10 y 50 años, y por otro lado, la supervivencia del proceso de la estructura completa del orden de los 2 años. Y además, se piden análisis de ocurrencia conjunta de viento y ola de 50 años con corriente de 10 años, y a la inversa, viento y ola de 10 años con corriente de 50 años. Podemos asumir que viento y oleaje son fenómenos dependientes, así que quedémonos con uno de ellos. Pero corriente y viento son fenómenos independientes, uno forzado por marea, otro forzado por condiciones meteorológicas. Luego analizar ocurrencia conjunta de un periodo de retorno de 10 con uno de 50 años, se nos disparan en muchísimos cientos de años. Entonces, también hay un tema de compatibilidad que en lo personal no estoy muy de acuerdo con la norma. Creo que es demasiado restrictiva y en estos momentos se están diseñando monstruos para poder soportar las condiciones oceanográficas del lugar. Una muestra, el objetivo de la norma era evitar el escape de peces y eso se ha cumplido de manera excepcional. No han habido escape de peces hasta el momento, desde que se implementó la norma. Sin embargo, la pregunta que queda es, ok, se logró el objetivo del escape de peces, pero ¿cuál es la relación de proporción de sobredimensionamiento que estamos logrando? Por decirlo en términos sencillos, estamos diseñando estructuras de nivel 10, siendo que eventualmente con un nivel 2 igual los peces dejan de escapar. ¿O estamos en un nivel 10 y el nivel requerido es 9? Eso también es materia de discusión y ahí creo que Juan Pablo es la persona adecuada para terminar de cerrar ese punto. Juan Pablo, bienvenido. También uno de los socios que está en Puerto Montt, que está con la Asociación Chilena de Ingeniería de Puerto de Costa desde el inicio. De tu experiencia, cortito, para que sigamos con las siguientes preguntas. Adelante. Gracias, muchachos, si me escuchan bien. Ahí la imagen no hace bien digamos, no discrimina bien, por eso quedó medio refundido en el paisaje del fondo. Miren, hay varias cosas en lo que ha expuesto Mauricio, para mí está bien, está correcto. La vida del centro de cultivo es tal cual, 14 meses, más 2 antes y 2 después, y de ahí se va a descanso. Ahora, los módulos habitualmente viven hasta cuando ya su inspección, su condición del galvanizado y ya de la corrosión en definitiva, dicen esto está subestándar y se retira.
Eso es variable. Sabemos que el acero y el galvanizado, los ambientes salinos y todo eso no se comporta de la misma manera en todo sitio. A veces hay contaminación, digamos, por elementos que quedan en la jaula. Pero uno podría hablar que la estructura metálica, unos 8 años, es bastante razonable que perdure y por lo tanto habrían unos 4 ciclos productivos. ¿Ya? Otro punto que creo que es importante, que lo he mencionado en otras webinars, es que aquí hablamos de oleaje y la principal forzante de las estructuras de cultivo de salmones es la corriente y esa va directamente relacionada con el dimensionamiento de los fondeos y los anclajes. Ya es como la línea ahí de cálculo bien fuerte. ¿Por qué? Porque las redes son las que están debajo del agua y son las mayores áreas expuestas y las fuerzas de arrastre hidrodinámico ahí. Y después, a mi parecer, cierto, no creo estar equivocado y abierto a que otros puedan también opinar o presentar sus criterios, es que el oleaje induce movimientos, quizás no induce tanto esfuerzo a la estructura, pero tal como lo describe una de las diapositivas, es muy importante cruzar en toda esta, como decimos, licuadora del diseño o la espiral de diseño, para que suene más técnico, es que tengo la concesión, tengo la batimetría, tengo la corriente, voy viendo cómo compatibilizo todo eso, el tamaño de la estructura por la biomasa que se quiere cultivar, todo eso está ligado, y de ahí uno diría, bueno, ¿y el oleaje? Cuando ahora yo lo puedo caracterizar por alguno de los métodos, la medición es cortísima, no es una herramienta realmente más útil que para calibrar los modelos. Entonces tengo que ir a tomarme del viento. Hago estos análisis que hoy día yo creo que rondan los 10 años, de rescatable lo que decía ahí Mauricio, que puedes tomar más datos de ERA 5 y definitivamente hacer un análisis de extremo por las 8 direcciones geográficas. Entonces queda bastante bien caracterizado todo el sitio. Hay zonas que van a estar muy protegidas y otras no. También uno podría decir, oye, si tengo un fetch, me voy al otro, que fue una herramienta por años que nos sirvió. Si tengo fetch de 5 millas náuticas, podría ser solo calculado matemáticamente de manera rápida, simple, pero si ya tengo fetch de 5 a 10 millas náuticas, la cosa va cambiando y por lo tanto ciertos sitios de los golfos van a ser requerir mejor caracterización. Bueno, para cerrar, em, definitivamente el artesano, el que va a diseñar el centro cultivo, el que va a fondear y calcular los fondeos, es el que tiene que tomar en cuenta el oleaje. Reitero, si es diagonal es lo menos deseable porque las estructuras oscilan bien longitudinalmente, un poco menor que digamos aptitud tiene para el oleaje transversal, pero idealmente no dejarlos con oleaje de incidencia diagonal. Son flexibles, eh, pero ahí ya la bisagra definitivamente no va bien y por lo tanto ahí debería uno cambiar. La realidad chilena es tal como lo dijo Mauricio, preferimos las estructuras metálicas cuadradas. eh, pero ya hay algunos centros nuevamente que están en las circulares y esas son las adecuadas para los centros cultivos con un eje más complejo y que por lo más son más caras, pero tienen una vida útil también quizás del doble, como mínimo del doble, quizás más dentro de los años. Eso, para no seguir robando tiempo. Gracias Juan Pablo. Muy buenos datos, sin duda. Deja ver que nos queda mucho por aprender. Ya sabemos bastante, pero queda mucho por aprender. Carlos, ¿quieres complementar? Que tienes la mano en alto, cortito, porque tenemos varias preguntas más, por favor. ¿Me escuchan, cierto? Ahí sí, adelante. Ahí sí. Sí, gracias. Oye, gracias Juan Pablo, gracias Mauricio. Sí, yo preguntaba porque justamente, por ejemplo, para una estructura portuaria generalmente uno usa vida útil de 50 años, pero obviamente estos eventos, digamos, asociados a condiciones naturales son de periodo de retorno mucho más grandes. Entonces, por eso me llamaba la atención que solo 10 y 50, claro, y tiene sentido si la vida útil es como más cortita, entre 2, no sé, 8 años. ¿Te fijas? O sea, tiene sentido. Así que muchas gracias. Una última pregunta. No sé si en todo este análisis también, por ejemplo, interviene las fuerzas asociadas a naves abarloadas, que he visto yo algunas imágenes y fotos de, por ejemplo, cuando se les sacan los peces,
qué pasa con esos fondeos, ¿te fijas? Porque una cosa es dimensionarlos para corriente de oleaje y otra es para si tenemos además una nave avaluada también. Así que eso. Y muchas gracias, se pasaron. Y respecto a esa última pregunta, ahí creo que Juan Pablo debiera responderla nuevamente porque han habido incidentes con ese tipo de situaciones. Eh, Mira, la norma no lo tiene escrito. Ya hay algunos mandantes que sí lo solicitan a la oficina de ingeniería. Ahora, por dar algunos datos bien duros y reales, o sea, hoy día estamos con materiales de fondeo, llámese cadenas, 32 milímetros, 55 toneladas de ruptura, cabos, 56, 60, un poco más, que llegan 75 toneladas de la ruptura, grilletes de 1 1/4, 1 1/2, también 80, 90 toneladas de ruptura. Entonces, cuando uno se enfrenta o puede, digamos, caracterizar, medir la fuerza en un centro típico de la salmonicultura, yo siempre digo lo mismo, la boya perimetral se sumerge y eso lo hace porque tiene una fuerza, digamos, ahí del fondeo inclinado hacia el fondo, para el cual hay un criterio de ese ángulo no es cualquiera, eh, 20 grados, 18, qué sé yo. Entonces, uno tiene como un sensor, un monitoreo visual ahí, lo puedes calcular con trigonometría de qué tensión hay. Bueno, en definitiva, uno podría decir que la fuerza que hay en un fondeo tradicional de cualquier centro de cultivo del 90% puede ser 5. Entonces, contrarresto eso con las cargas, la ruptura que ya mencioné, entonces tenemos factores de seguridad muy altos, ¿ya? Eh, y cuando relacionamos esto con el barco, que es la pregunta, en el fondo los cabos de fondeo son casi de la misma mena, diámetro que los que ocupan cuando están amarrados a los puertos, ¿ya? Eh, y la capacidad de anclaje de los pesos muertos o anclas sería la limitante, o sea, difícilmente vamos a cortar un cabo de fondeo en cualquier situación operacional normal, eso no va a ocurrir, pero podríamos desplazar el anclaje si es que está sujeto a un solo peso muerto haciendo digamos, la fuerza. Pero no sé, también ahí, bueno, esto da para mostrar un plano, ver la dimensión de los barcos. Como el wellboat más grande está en los 90 metros, o sea que en 3 jaulas de 30 o qué sé yo, al final tienes como 3 puntos de amarre. eh, Goza Sí, pero generalmente de te interrumpo, Juan suficiente. Pablo. Sí. Te interrumpo, Juan Pablo. Ahí Sí. los que somos más portuarios planteamos la duda seria. ¿Es un centro de Claro. cultivo una instalación portuaria entonces? Creo que Eh, no es una o sea, pregunta fácil. operativamente en los últimos 30 años es una IP, es una instalación portuaria. Claro, Posee pero no capacidad de tiene las anclaje. condicionantes de la instalación portuaria, Eh, técnicas. yo te diría que sí, porque si no tendríamos módulos rotos por doquier. Sí. Pero sin embargo, las condiciones del amarre y eso, bueno, había una circular, no quiero seguir robando el micrófono, una circular que fue nuevamente modificada y que ahora hay que declarar como las condiciones de operación. Lo anterior era caracterizar el sitio, ocupando los estudios 1821, entregar láminas del ingreso, de la salida, de las condiciones de amarre. Se generan algunos cálculos bastante gruesos, pero yo quiero dejar digamos, la idea de que hay cosas que mejorar, sí. ¿Cómo amarrar a los pasillos? Porque algunos amarran en la mitad de la jaula, o sea, si la jaula mide 40, amarran a los 20 metros. Eso no tiene ninguna resistencia ni nada estructural, eso es para romper un módulo. Pero si lo hago en el pasillo transversal, o sea, donde está unido el fondeo, el pasillo también goza de buena resistencia. Antes de las 80, 90 toneladas no va a haber ni siquiera deformación. Hay ensayos de los fabricantes y por lo tanto el cabo también resiste. O sea, mi fusil va a ser el anclaje, el peso muerto del ancla. Perfecto. Dale, Juan Pablo, muchas gracias. Excelentes explicaciones. Todos tenemos ganas de seguir aprendiendo, pero Ana Verónica, explícame, ¿es una consulta o el comentario? Dice, la implementación de la ACP también dependerá de las particularidades de la cuenca. ¿Es una pregunta? ¿Faltó el signo de interrogación? ¿O es un comentario directamente? Era un comentario porque justamente desde el punto de vista del productor y
como efectos del sistema productivo, uno de los primeros problemas que a los que uno se enfrenta es la acumulación de materia orgánica debajo de las aulas. Eso es lo último que comenté, pero justamente estamos hablando de hacer una propuesta FIPA con el INCAR 2, con una compañera, y ella me mencionaba que tiene datos de ASP, pero la idea es generar un modelo para, de cierta forma, proyectar el comportamiento de las corrientes en función del tema de la acumulación de materia orgánica. Y ella me comentaba que el ADSP no se puede desplegar en cualquier cuenca hídrica. Hay factores que deben ser considerados: profundidad, velocidad de la corriente, para que el equipo pueda eh, el performance del equipo sea óptimo. Entonces, es interesante cómo convergen muchísimos intereses y muchísimos asuntos que hay que ponerse de acuerdo como para llegar a una solución, a una alternativa viable, ¿no? Eso. Gracias. Gracias por el comentario. Sin duda se agrega a los desafíos que todavía tenemos por desarrollar. Muchas gracias, Ana. Sí, y un comentario de eso. Medir es una condición altamente desafiante, perdón, de lo cual estoy seguro, tanto Héctor como Alejandro en las siguientes charlas van a mostrar también parte de las penurias que ellos tienen que enfrentar para poder desarrollar esa tarea que también es bastante compleja. De hecho, parte de los comentarios van hacia allá. Voy siguiente, rápido. También se conectó nuestro amigo Daniel desde Brasil. Dice Mauricio, felicitaciones por la excelente y clara presentación. Consulta asociada a la embarcación, ¿ok? Hay olas infragravitatorias, ¿cierto? Avenidas impulsadas por el oleaje con periodos mayores a 30 segundos que suelen causar problemas en buques amarrados, ¿ya? Y sobre todo se comenta la posibilidad que se produzcan en ellos efectos de resonancia en espacios cerrados, movimientos ciclo en el buque muelle, que son los problemas que están dándose hoy en día en las instalaciones portuarias. Ya trataremos de eso más adelante en algún otro webinar. ¿Se observan con frecuencia este tipo de olas en puertos y aterricemos en las aguas interiores? Alguna vez, Mauro, vi una empresa de ingeniería chilena que trató de propagar esas olas al interior y había algún efecto, pero no sé si tú sabes algo, por favor. No, hasta donde manejo no es un elemento de preocupación. A ver, el desarrollo de las condiciones de onda larga asociado a oleaje oceánico requiere ciertas características también de forma espectral. Me voy a meter un poco más técnico, pero en la medida de que se alcancen ciertas posiciones, configuraciones del oleaje, hay una mayor propensión a generar esas ondas largas. Eh, en escalas de oleaje tan pequeños comparativamente, hablando fundamentalmente del periodo que se produce en la zona de mar interior, la onda larga no parecerá ser un elemento al menos visible. No niego la posibilidad de que exista, puede ser que se me esté escapando algún elemento al respecto, pero no es un motivo ni de preocupación, ni que tampoco haya quedado visible, porque también hay un tema de factores de escala. Lo llevo a otro ejemplo. Cuando ocurrió el terremoto de Rusia y el posterior tsunami, que nos tuvo a todos en alerta, también varios me preguntaron, oye, ¿qué pasa con la posibilidad de la metida del tsunami entre los canales y la acción con los centros de cultivo? Yo les planteaba, oye, mira, ok, sí, puede volverse relevante, pero ustedes están acostumbrados a soportar corrientes de 2 nudos o de 3 nudos. Y la acción del tsunami probablemente vaya a generar condiciones locales de ese orden o quizás menores. Entonces, hay ciertos procesos, hay ciertos elementos, en realidad, que comparativamente se vuelven irrelevantes comparados con otros, como alcancé a ver en algunos comentarios. Efectivamente, la corriente, bueno, y lo dijo Juan Pablo también, la corriente es el factor de diseño principal dentro de la estructura. Y claro, hay algunos elementos en particular que quedan, en cierto modo, en una tercera o cuarta línea de acción. Gracias, Mauricio. El profesor Manuel Contreras en algún minuto analizó el impacto del tsunami de Japón 2011 en aguas interiores de Valdivia y algún efecto hubo, por si quieren buscar algo. Cortito esto, Eduardo Santiago dice, interesante charla,
dice, por favor, compártenos literatura sobre la medición e incertidumbre. Creo que hay un nicho allí de gente que quiere saber de literatura. Quizás podría ser una próxima publicación tuya, Mauro, de la literatura pública que se pueda disponer. Así que ahí te dejo una tarea. La siguiente es Vale. Constanza Conte, que es estudiante de Ingeniería Civil Oceánica, ya que quiere desarrollar una tesis en el área y pregunta, ¿qué problemas o brechas de investigación se consideran hoy prioritarias? Hemos conversado un montón de problemas, Juan Pablo también, pero si tuvieras que enumerar las primeras tres componentes de investigación que falta por cubrir y que necesitamos de manera urgente desarrollar, ¿qué dirías tú? Sí, hay varios elementos. A ver, son distintas dimensiones. Esto viene como a ver cuáles son los principales dolores que hay en la industria. Y si es estudiante de ingeniería oceánica, probablemente hay muchos elementos que son de interés. En el caso del oleaje hay varias cosas que dije a lo largo de la presentación. Hay temas relacionados con la frecuencia de muestreo, con la instalación de los equipos, con la profundidad efectiva, con la capacidad de poder medir, por ejemplo, las componentes direccionales del oleaje y del periodo. Eh, Hay diferencias también entre las capacidades de los equipos. No porque el equipo dice que mide oleaje significa que va a medir bajo cualquier condición. Y eso es relevante de poder clarificarlo. Y también hay otros elementos asociados en el contexto de la 1821, también asociados a viento y corriente, de dónde viene, por ejemplo, el límite de los 64 nudos para la velocidad del viento como condición máxima crítica de diseño. Es un número mágico. Es un número mágico también los periodos de retorno de 10 y 50 años a la corriente que se determinan a partir de un coeficiente 1.65 y 1.85. ¿De dónde viene eso? Bueno, probablemente estén los fundamentaciones, pero en la práctica chilena pareciera ser, no, es que dice la norma 1.65, 1.85 y listo, démosle. Y de nuevo en la misma línea, ¿no será que estamos sobreestimando demasiado la infraestructura? Creo que ese es un elemento central al que quiero ir apuntando con esto. En la medida que vayamos identificando mejor el comportamiento de los fenómenos de la naturaleza y cómo interaccionan esto con la estructura, podemos ser más eficientes desde el punto de vista de ingeniería. Ya cumplimos con que los peces no se escapen, perdón, estoy con un poco de dislexia a veces. Eh, ok, pero ¿qué tan sobrepasados estamos sobre la meta? Yo creo que ahí falta también hincarle. ¿Será que está la estructura al doble o que lo que debiera? ¿Está al triple? ¿O está justo un 10% por sobre lo que debiera? No he visto todavía una explicación o un comentario al respecto y creo que O sea, también en vamos a realidad tener otra no oportunidad lo después. sabemos. Quizás esa es una de las incertidumbres importantes que puede tomar la muchacha para la colega, para la futura colega, para poder investigar. Juan Pablo, ¿cuáles serían los tres Totalmente. temas más importantes para investigar? ¿Qué opinas tú? Voy a aclarar, o sea, apoyar, no aclarar, apoyar un poquito más ahí a Mauricio, que cuando se parte ya por el año 2000, un poco más adelante, el 2005 quizás, eh, la bibliografía que había en ese minuto era bastante más, era de las casas clasificadoras, el Lloyd Register, ABS, Bureau Veritas, y ahí un poco sale el tomar una condición de temporal severo, de ahí salen los 60 nudos, 110 kilómetros por hora. Después se subió a 64. Ahí no tengo mucha explicación que dar. 4 nudos no van a hacer tanta diferencia. Eh, y se me va un poco la idea, pero lo que sí puedo comentarles es que la norma noruega sirve de molde, por más que a veces se quiere criticar. La última versión, del 2021, se puede adquirir ahí en la página web. Dice que tú puedes medir 90 y así sucesivamente 120 días hasta 9 meses. Y lo que sugiere ahí es que vayas bajando o sea, aumentar la certidumbre. Tiene más datos, como es cíclico, sabemos la luna, y puedes bajar el factor de incremento de ese 1,85, que sería con el periodo de retorno de 50, o del 1,65 con el periodo de retorno de 10, podría bajarlo a 1,26. Creo que cualquier ingeniero de diseño no bajaría de un 25%, ¿cierto?
un resguardo como decía, el mínimo de los mínimos. Pero así está un poquito la escena. Y eh, a lo que preguntaba la niña, yo creo que sigue siendo importante el oleaje o estos modelos de viento y oleaje, eh, poder tener algo propio de la costa chilena. Y solo para agregar ahí el tema del tsunami, nuestra geografía entre Puerto Montt y Quellón no se lleva a tener oscilaciones de marea de 7 metros y un poquito más. Entonces los fondeos tienen cierta capacidad, digamos, de elongación y es como una suerte de rotación la que hace la estructura cuando sube esos 7 metros o baja. Es un arte ahí de los que fondean dejarlo no muy tenso, pero tampoco muy laxo. ¿Ya? Ahora, cuando yo estoy en un río donde tengo 6 metros, 8 metros, y pudiese entrar una onda X, ahí sí ya esta elongación que es totalmente relacionada a largo de línea, no la vería tan feliz. Y lo que pasó Sí, en el Fierro de Aysén hace años atrás, bueno, eso te iba a fue decir. Hay tsunamis como esos del fiordo de Aysén que claro, son por un otra realidad también. deslizamiento en masa y de seguro que ese RANAP y el rebote, claro, se asomeró, aunque los cortes son acantilados, pero ahí se suman otros fenómenos. O sea, las costas de la isla quedó, pero rasante, digamos, el tema de la vegetación. Perfecto. Gracias nuevamente. Sebastián Aravena nos pregunta, quiero continuar porque se nos está yendo un poco de gente y quiero alcanzar a cubrir todas las preguntas. Dice Mauricio, ¿cómo pasamos de un estudio de oleaje a una matriz operativa de decisión? No solo para diseñar la estructura, sino para saber cuándo operar, restringir, intervenir o detener antes de perder la continuidad. Lo que en el fondo nos está comentando Sebastián Aravena es cómo pasamos de un foco netamente numérico, quizás a un poco de gestión del activo que está ahí. Si pudieras explicarnos tu visión al respecto, estaría genial. Sí, no, y súper, súper buena pregunta. A ver, eh, hay líneas y hay etapas. Tomo el ejemplo de lo que hicimos antes con el sistema de alerta marejadas. Primero, la primera tarea fue ser capaces de caracterizar bien el fenómeno. ¿Por qué razón? Porque hay restricciones que están establecidas. Por ejemplo, una resolución de habilitación portuaria o alguna resolución de la Capitanía de Puerto establece, por ejemplo, que no se pueden realizar maniobras con vientos sobre 15 nudos o con alturas de ola sobre 0,5 metros, o etcétera. Se establece un número. Eh, Establecido el número, que hay detrás también un análisis correspondiente, etcétera. Luego viene el poder ser capaz de determinar de manera fehaciente ese número desde el punto de vista operacional. Oye, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué tenemos en estos momentos? Si el límite es 0,5, eh, ¿soy capaz de identificar que estoy en 0,55, 0,45, 0,70, 0,20? Si es que no logro eso porque mi referencia es Windy, y simplemente tengo una persona que lleva muchos años que sabe que esa ola parece de tanto, pero no hay instrumentación de por medio, se vuelve difícil poder establecer criterios más bien operativos. Por lo tanto, la toma de decisión tiene que estar basada en elementos cuantitativos. Entonces, para que la toma de decisión esté basada en términos cuantitativos, el primer elemento es, bueno, midamos, o hagamos un pronóstico que lo validamos a partir de mediciones, que tal vez no está midiendo todo el tiempo, pero sí hicimos los esfuerzos suficientes para poder acreditar o tener confianza de que la representación que me está dando es coherente, creíble, etcétera. Y en función de eso, hacer la toma de decisión. Eh, por lo tanto, la línea va por allá. O sea, en estos momentos, por ejemplo, una de las grandes ventajas o beneficios, podríamos decir, que tiene la 1821, es que en cierto modo incentiva el proceso de medición. Por lo tanto, con eso se puede ir recolectando información. Los estudios de ola, viento, corriente tienen una validez, o sea, una validez, pueden ser utilizados durante 6 años,
luego debe realizarse otro estudio, no significa que el que ya se hizo quede inhabilitado, sino que la idea es ir realizando estudios con cierta frecuencia, pero la clave es esa, si lo quiero llevar a la parte operacional, tengo que tener control de los parámetros, observación, de qué es lo que está pasando, y en función de eso puedo establecer las matrices, los umbrales, las categorías, las señales de alerta que puedan apoyarme en los aspectos operacionales. Como les digo, en el caso del sistema de alerta marejada, cuando estábamos en la Universidad del Paraíso, ahí terminamos con una propuesta de 5 escalas de marejadas, y esas marejadas daban respuesta a diferentes elementos, tanto de las restricciones para el buceo o del ingreso al mar para efectos recreativos, pasando por los niveles suficientes para provocar erosión de playa, como para afectar la infraestructura portuaria, como para afectar también ya las estructuras definitivas de protección costera, y eventualmente también lo que es sobrepaso e inundaciones de sectores costeros. Entonces, pero para eso que se requirió previo, una buena caracterización del oleaje. Y eso es parte de lo que se necesita. Gracias, Mauricio. Sin duda, es prácticamente un sistema de gestión, ¿cierto? Como los tantos que hay, y requiere harto esfuerzo. Por lo tanto, Gabriel, muy atingente, perdón, no fue Gabriel. Gabriel tiene Sebastián, muy atingente la Sebastián. pregunta. Sí, Sebastián Aravena. Gabriel hace un comentario que creo que vale la pena, no es una pregunta, pero vale la pena decirlo. Dice, buenas tardes. Como bien dice Juan Pablo, el principal dolor de cabeza en la acuicultura es la corriente, ya que ejerce la mayor carga de los sistemas de fondeo. Sin embargo, y aquí habla de la experiencia en su comentario, el oleaje se ha convertido en un verdugo para muchas estructuras y no necesariamente están más expuestas, dice. Un caso particular de un centro que operamos en Magallanes, en donde los pasillos se están quebrando, literalmente, y probablemente por efectos de oleaje con periodo corto. Interesante caso de estudio. Creo que viene a reforzar lo que hemos estado mostrando y viene a dar la utilidad de estos eventos que estamos haciendo para recoger la experiencia de nuestros usuarios, nuestros colegas, nuestros socios. Y Ismael Ormazábal, que está ahí también, dice, bajo condiciones de temporal, el esfuerzo de viento sobre la superficie del mar les está generando un impacto en el aumento de la fuerza de arrastre, derivado del aumento de la corriente superficial en condiciones de temporal y en casos donde coincide el vector de corriente de marea. Es una consulta, es una pregunta bastante larga. No sé si Ismael quieres explicitarla o quieres detallarla. Cortito, por favor, nos quedan un par de preguntas ya para ir cerrando. Adelante. Sí, gracias Raúl, gracias a todos. Sí, fue larga la pregunta que estaba escuchando a todos los al expositor. Sí, no, básicamente sí, durante condición de temporal ellos han detectado de que el impacto es mayor cuando coincide la marea, digamos, la corriente de marea en la misma dirección de la corriente superficial ejercida por el viento de temporal, digamos, en la misma dirección. ¿No será eso también un factor importante que no sé si lo están considerando en los cálculos digamos, de drag, digamos, sobre la estructura? Que además, digamos, del oleaje local, que el oleaje de corto periodo también produce estragos en puertos, también en zonas oceánicas. Pero ¿será eso también una condicionante que también produce efectos, digamos, desastrosos y deterioros en la estructura, en la fuerza de viento directa, y sobre la superficie también y en la generación, bueno, durante un tiempo determinado, porque se requiere también un tiempo determinado para generarlo? Eso, Sí, básicamente. buena pregunta. Hay un par de elementos a comentar. El primero es que yo creo que le voy a dejar la pelota a mis colegas que van a exponer en las siguientes ocasiones, porque ellos están más involucrados en lo que es medición, hasta donde yo manejo la acción de corriente producida por viento no es significativa comparada con las velocidades de corriente que se producen por marea, pero es con los limitados antecedentes que tengo yo, los colegas que se dedican a las mediciones eventualmente podrían compartir eso en sus exposiciones más adelante. Pero desde el punto de vista del diseño, la norma no considera la generación de corriente por viento como elemento de diseño. Considera por un lado la corriente por sí sola en sus periodos de retorno, el viento y el oleaje, y al final la práctica actual lleva a la evaluación de la estructura a partir de modelación numérica,
el más famoso en ese sentido, el Aquasim, para poder determinar las cargas que estos finalmente se producen sobre la estructura. Pero, claro, ¿qué tan relevante es la corriente producida por viento sobre el sector? Lo desconozco y creo que vamos a tener que dejar esa respuesta pendiente para la charla que va a venir en un par de semanas. Bueno, Oye, hagamos el cruce de inmediato y que sea la tesis de la muchacha que estaba preguntando. Así que podría ser. Muchas gracias a ambos por la pregunta y la respuesta. Hernán Meneses, nuestro colega del norte de Chile, ¿influye la cercanía de desembocadoras de ríos en el oleaje? ¿La estacionalidad es un factor a considerar en estos casos? Tú nos mostraste varios centros de cultivos. ¿Hay centros de cultivos que estén cerca de alguna desembocadura, Mauricio? Sí, los hay, aunque no en la imagen. La imagen que les mostré yo era del archipiélago Los Chonos, Ujú. pero hay muchos lugares, no sé, por ejemplo, en el estuario Reloncaví, cerca del río Puelo, hay varios centros. El río Puelo trae una cantidad de agua brutal, y entonces sí, hay muchos centros que están muy próximos a desembocadoras de río, y por lo tanto a descargas de agua dulce. ¿Qué influencia tiene eso sobre el oleaje? El oleaje, en realidad, la desconozco a ciencia cierta. A priori, podría decir que es despreciable. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la influencia de los aportes de agua dulce dentro del medio marino? Lo que es la estratificación, la incorporación de agua dulce en la comparación con agua salada, hay diferencias de densidad, pero dependiendo de las velocidades en las que se va produciendo, si es que se va produciendo la mezcla o no, pero el proceso de generación de la ola no está fuertemente influenciada por la densidad del agua, o al menos la diferencia que se va a producir entre la densidad de agua de mar, de 1035 kilogramos por metro cúbico, contra los 1000 del agua dulce, no debiera ser un factor relevante. Sí, probablemente va a impactar en otro elemento, en la oxigenación del agua, en la capacidad que tenga el medio de elementos relacionados con temperatura. Va desde el punto de vista ambiental, claramente eso va a haber un millón de factores que van a tener incidencia, pero desde el punto de vista del oleaje, no, al menos yo no lo considero que sea un factor relevante. Gracias, gracias. Y viene una pregunta que podríamos estar hablando una hora, creo yo, y probablemente sí va a ser respondido en los próximos webinars. Voy de inmediato contigo, Juan Pablo. Otro Ismael, no el Ismael Ormazábal que está en Perú, sino que otro Ismael. ¿Tiene sentido realizar un análisis espectral de oleajes en espacios pequeños como fiordos de la Patagonia? Diría que sí, lo tiene, aun cuando no vamos, a ver, ¿cuál es el gran valor de hacer análisis espectral? El análisis espectral te permite identificar diferentes componentes que pueden actuar de manera simultánea. Eso tiene mucho sentido en el área oceánica, donde en un mismo punto van a llegar olas de diferentes lugares, y que pueden estar llegando al mismo tiempo, y entonces el análisis espectral te permite identificar componentes, ya sea por dirección, ya sea por periodo. Y desde ese punto de vista, claro, es muy valioso. ¿Qué debiéramos esperar con un análisis espectral dentro de un fiordo? No van a aparecer multimodalidades, no van a aparecer probablemente dos tipos de oleaje actuando de manera simultánea, porque al ser tan pequeño, en cierto modo, el cuerpo de agua, debiera estar predominando solamente una sola componente de oleaje. Eh, pero a pesar de eso, de igual manera, encuentro valioso la identificación del espectro cuando tengo dudas si es que la medición está realizada de manera óptima. Cuando observo que los parámetros de resumen de la dirección de la ola me aparecen direcciones por todos lados, quiere decir entonces de que no hay una caracterización adecuada, y eso lo puedo ver a través del espectro. Que el equipo mida no significa que se hicieron una medición correcta, porque el equipo puede estar midiendo y eventualmente pudo haber tenido un cambio de orientación, pueden haber pasado un sinfín de distintas cosas. Entonces, la importancia del espectro es que te permite asegurar en última instancia que el proceso de observación fue llevado de manera adecuada. Probablemente no te va a aportar valor respecto a caracterizar multimodalidades,
pero sí es el último chequeo. Ahora, una vez que ya chequeaste de que está todo bien, claro, ya después el espectro probablemente pierda valor y con los parámetros de resumen sea suficiente. Pero dado que la evidencia muestra de que las mediciones de oleaje no están resueltas, entonces los espectros son relevantes. Excelente respuesta y seguramente también queda mucho por desarrollar en ese sentido. Una pregunta. Juan Pablo, ¿quieres cerrar o fue lo que pusiste en el chat Sí, finalmente? agregar algo muy cortito que por interno me dice que me desaparezca, que estoy hablando mucho. Oye, ¿influye la cercanía de la desembocadura a los ríos? Claro que sí, todo lo que tiene que ver con corriente es totalmente relevante y han habido siniestros en el área Chaitén hace unos años atrás por intensas lluvias muy fuera de lo normal y que se llevaron el centro por delante. Entonces, eso es así, o sea, lo que dice la resolución y lo que sabemos todos los que estamos relacionados con este quehacer, que es lo mínimo. Es lo mínimo. Y ahí, obviamente, quizás tengas que ver invierno, primavera, sin duda. O sea, El, como pregunta Hernán, sí la estacionalidad podría ser importante a considerar. claro. Diseño y operación. Sí, 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 sí. Todo lo que tiene que ver con el momento de agua es cuanto más se pueda medir, está bien, hágalo, no, no sé qué, digamos, con dudas. Perfecto. Una pregunta más de José, que no puso su apellido. José, gracias por hacerla. ¿Llegaremos algún día a tener, Mauricio, un espectro de ola representativo que podamos utilizar en los software FEM? ¿Qué crees tú? Si entiendo bien la pregunta, a llegar, por ejemplo, al propio John Swap o formas espectrales como esa, yo te diría de que ya no tiene sentido. ¿Por qué razón? El espectro Johnson, por ejemplo, y si es que estoy atendiendo bien la pregunta, para los que no lo saben, el espectro Johnson es una forma sintética de un espectro medido en el Mar del Norte. Se hicieron campañas de medición, se identificaron comportamientos típicos y se llevó a una forma típica que depende de un factor gamma, y etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en su momento José Bellá hizo un trabajo para las costas de Chile, y lo interesante es que ese factor gamma, que se supone que es entre 1 y 7, con media 3.3, a José le daba para Chile valores entre 1 y 200. Entonces, ¿por qué digo que no tiene sentido? O que en realidad no, ya se va perdiendo el valor de ese tipo de herramientas. Porque hoy día es más fácil lograr hacer mediciones espectrales que lo que era antes. Antes, como las mediciones espectrales eran muy complejas de realizar, se requería generar algún tipo de adecuación de espectro sintético para poder facilitar el desarrollo de ingeniería. Pero hoy día con las mediciones ya puedes tener el acceso al espectro real. Entonces, eh, podría ser un ejercicio interesante, sí, pero ya en estos momentos tenemos tanto acceso a información, más que lo que se tenía antes, que en realidad yo diría que incluso hoy día es inclusive contraproducente asumir un espectro sintético para desarrollo de ingeniería. Se debería trabajar con los espectros reales y en función de eso seguir avanzando. Eh, Esa es al menos en mi humilde opinión al respecto. Gracias, Mauricio. Y bueno, llegamos al final de las consultas. En general, le queremos decir a todos que muchas gracias por la conexión, la participación, y recordarles que estos y muchos otros temas se tratan en los cursos, en los programas académicos que hoy en día existen y que los socios con cuota al día de la Asociación Chilena de Ingeniería Puerto y Costa tienen acceso y descuentos. ¿Ok? Tanto en el magíster o máster en la Universidad del Paraíso y el diplomado de la Universidad de Santiago de Chile. Hay una clase específica de sistemas de fondeo de objetos flotantes en el diplomado de los H también. Pero no me puedo ir antes sin, por favor, recordarles que tenemos estas dos otras conferencias que ya nos mostró Mauricio, que va a ser muy relevante que todos participen. Van a ser, como ya se inscribieron en esta, por supuesto que van a ser citados, y van a ser, y se vamos a agendar en la próxima conferencia. Ahí vamos a recordar eso. Viernes 26 de junio, estudio de modelación según la resolución 1821. Vamos a profundizar en este documento. Héctor nos va a comentar un poco del origen y la aplicación en la práctica. Así que por favor reserven su horario. Y el viernes 10 de julio, centros expuestos a oleaje oceánico, modelación numérica y estimación
de oleaje extremo, que tiene mucha relación con las preguntas que hicieron hoy y vamos a ir profundizando y muy seguro vamos a aprender muchísimo más con Alejandro Ernst, jefe de oceanografía de Nazca S.p.A., una de las empresas socias de nuestra organización, la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas. Por supuesto, el último favor es que, si es posible, los que quieran puedan encender sus cámaras. Vamos a sacar una gran fotito para nuestras redes y, y vamos a tratar de etiquetarlos todos. Alejandro, estaba escondido ahí. Yo estaba hablando de ti. Bienvenido. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto verte también. Gracias a Ismael también por conectarse. Y Héctor, que también va a estar pronto con nosotros ahí. Don Pablo Vicente, está de fiesta ya, don Pablo. Bienvenido. Excelente. Muy bien, muy bien. Don Juan Barbosa, qué gusto de verlo por ahí también. ¿Cómo va? Muy bien. Gracias, Sebastián, Hernán Meneses, Andrés Puelma, PRW, bien. Bienvenido. También, Jonathan Carrasco. Don Javier Vázquez, qué honor, don Javier. Gracias por conectarse también con nosotros. Bien, listo, vamos a sacar nuestra fotillo. Javier Carvajal llegó justo ahí a tiempo. Ahí va la primera, muy bien. Guardamos un segundo, por favor. Y de inmediato saco la siguiente y una más. Dame un segundo, por favor. Ahí sí. Excelente. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Esta es la primera de 3 conferencias, recuérdenlo. Y tenemos muchas sorpresas más que pronto avisaremos, que en el mes de agosto viene la primera clínica de mantenimiento portuario y otros eventos más, que es el Seminario de Ingeniería y Operaciones Portuarias en noviembre. Nos queda para rato este año, así que nos veremos, colegas. Gracias a todos. Continuamos aprendiendo de ingeniería de puertos y costas en nuestra asociación. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias. Chao a todos. Gracias, Un Mauricio. abrazo a todos, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, Muchas buenas gracias, tardes. chao. Gracias. Gracias, chao, chao.